días, queridos hijitos del grado cuarto. ¿Cómo están después de ese pequeño descanso que tuvimos ayer? Espero que se encuentren muy bien. Hijitos, para el día de hoy tenemos un nuevo tema muy relacionado con texto narrativo. Mis amores, bienvenidos hoy miércoles 21 de julio a nuestra clase de español. Como ya hablamos de los textos narrativos, ya hablamos de sus partes, sus elementos, ahora vamos a hablar de un nuevo tema y es el cuento. ¿A qué género o a qué tipos de textos pertenecen el cuento? Muy bien, a los textos narrativos. ¿Por qué? Porque narran. Súper, muy bien. ¿Qué serán los cuentos? ¿Qué son los cuentos? De esto ya hemos hablado. Es una narración breve o corta, escrita en prosa. ¿Qué quiere decir prosa? Que va de lado a lado de la página. Recuerdan que los poemas van en la mitad de la página y esos están escritos en verso. En verso es que van en un pedacito de la página. Pero prosa es que va de lado a lado de la página, que trata de un solo tema o asunto. Tiene un ambiente y un número limitado de personajes. Eso lo quiero que lo tengas muy claro, porque después vamos a ver el tema de novela algún día. Y en la novela sí hay muchos personajes, pero en el cuento tiene un número corto de personajes. ¿Listo? El cuento es una narración corta en la que intervienen algunos personajes. Estos personajes realizan unas acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, lee conmigo. Es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en unos hechos reales o imaginarios, inspirada o no en unos escritos o en unas leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Ojo, esa va a ser la diferencia real entre el cuento y la novela, que el cuento tiene un argumento sencillo, en cambio la novela va a tener un argumento bastante complejo. ¿Listo? Por eso el cuento es muy fácil de entender. ¿Cuáles son las partes del cuento? Recuerdan que yo les dije en la clase anterior que todos los textos narrativos tienen las mismas partes. Entonces el cuento tiene unas partes. ¿Cuáles son? Inicio, que es donde se presentan los personajes. ¿Cuáles son? Personas, animales o cosas, y donde también se presenta el lugar y el tiempo, ¿cierto? Es donde se menciona el cuándo y dónde sucede la historia. También está el desarrollo de la historia. Es la parte principal del cuento, es donde se presenta el problema. ¿Listo? Allí se narra lo que sucede con los personajes y cómo se va poco a poco complicando la situación inicial. Allí en el desarrollo la tensión aumenta hasta alcanzar un punto máximo donde se denomina clímax de la historia. Y luego llegamos al final o desenlace. Se explica cómo se soluciona la historia y la forma en que termina el cuento. Entonces el cuento es una narración oral o escrita que relata cuentos reales o imaginarios de los personajes. Tiene una estructura, tiene un inicio, un principio donde se cuentan los personajes, el lugar o el tiempo. Tiene un desarrollo que es donde está el problema del asunto y tiene un final o un desenlace que es la parte donde se soluciona el conflicto. ¿Cuáles son las partes del cuento? Dime tú. Muy bien, el inicio, que es donde están los personajes, el lugar, el tiempo, un desarrollo, que es donde está el conflicto o el problema, y tiene un final o un desenlace, que es donde está la solución del problema. Ojo, hablemos un poquito del reconocimiento de las partes del cuento. El cuento es una narración breve expresada en forma oral o escrita.
Esta pequeña narración tiene un inicio, o sea, un principio, tiene un desarrollo y un desenlace. Listo, entonces, en el inicio es la primera parte del cuento. Aquí aparecen y se presentan a los personajes principales, que son los protagonistas. También está el cuándo, que es la época o el tiempo, y dónde, que son los lugares donde se sucede la historia. En el desarrollo o el nudo, aquí se presentan los hechos más importantes de la historia. Es la parte más significativa y también la más extensa. Durante el desarrollo también pueden aparecer personajes secundarios. El nudo lo podemos dividir en dos partes. El problema, donde hay algo especial que sucede, y también donde los sucesos se ven situaciones distintas y hechos para solucionar este problema. Y también en la tercera parte, que es el desenlace o el final. Aquí es donde la última parte del cuento, y también la más corta, aquí debe terminar la historia. Es donde está el problema de la historia. Se resuelve para bien o para mal de los personajes. Por lo tanto, existirán muchas clases de finales: triste, feliz, accidental, imprevisto, sorpresivo, etc. Leamos este cuento, miren. El verde es el inicio, el rosadito es el nudo y el azul es el final. El mono barrigón. El mono barrigón vivía en la selva. Era amigo de todos los animales y siempre vigilaba que cada uno cuidara la naturaleza. Un día fue a la oficina de empleo y dijo que quería ser guardabosques. Los empleados se rieron al oírlo y le dijeron que no podía darle el trabajo porque era un mono. Barrigón se fue muy triste y no paraba de pensar qué podía hacer para conseguir su deseo. De repente exclamó: ¡Ah, ¡ya está! A Barrigón se le había ocurrido una idea maravillosa. Fue a una tienda de disfraces y pidió un disfraz de hombre. Se lo puso y parecía un verdadero señor. Volvió a la oficina de empleo y esta vez lo admitieron. Bueno, aquí en este ejemplo trabajé el inicio, el nudo y el final. Vamos a leer unas frases para unir la estructura de los cuentos, o unas frases que normalmente se utilizan para el inicio, para el nudo y el final. Para trabajar el inicio, al principio, o hace varios años vivía, o había una vez. Quiero que tengan presente estas frases porque para la actividad de hoy tú vas a crear un cuento. Entonces tienes que tener estas frases en tu cuento, alguna de estas frases para el inicio, para el nudo y el final. Entonces mira, hace varios años en el nudo, ¿no? En el inicio, perdón. En un lugar muy lejano, al comienzo, desde que yo recuerdo, en un país muy lejano, en tiempos antiguos, hace años. Estas fueron algunas frases que tú puedes utilizar para comenzar a redactar tu cuento. Ahora te voy a leer unas frases que puedes utilizar en el nudo o en el desarrollo. De repente, de pronto, inesperadamente, pero de repente, bruscamente, al poco tiempo las cosas cambiaron. Y ahora te voy a leer las que debes utilizar o puedes utilizar para el final o desenlace. Finalmente, al fin, por fin, y así concluyó, así fue como, por último, y colorín colorado este cuento. O sea, noten que cada frase empieza con una mayúscula, quiere decir que tú vas a empezar tu cuento con una mayúscula, ¿cierto? Con una frase de esta. Y noten que va con 3 puntos suspensivos. Quiere decir que tú después ya le pones el siguiente argumento o lo que sigue de tu cuento, ¿no? Ahora vamos a hablar de los elementos del cuento. Como el cuento es un texto narrativo, pues tiene los mismos elementos de un texto narrativo que ya les expliqué en la clase anterior. Son los mismos elementos de los textos narrativos. ¿Listo?
Entonces, los cuentos, tal como cualquier texto narrativo, relatan hechos que se suceden a los personajes en un lugar y un tiempo determinado. ¿Cuáles elementos tiene un cuento? Un espacio, que es el lugar donde suceden los hechos, un bosque, una cabaña, la casa, la calle, la montaña, tú verás. Tiempo, que es cuando suceden los hechos. Una acción, que es la serie de acontecimientos que desencadenan la historia. Generalmente solo gira en torno a una acción. Y unos personajes, que es quienes protagonizan la historia, que la princesa, que el príncipe, que el dragón, que el tío, que la tía, la reina, que el rey Felipe, Juan, María, Paco, Pedro. ¿Cuáles son los elementos del cuento? La acción, que es el conjunto de todos los acontecimientos que ocurren en un relato, o sea, los hechos. Hay una atmósfera, que es el sentimiento que prevalece durante toda la acción, de alegría, de tristeza, de entusiasmo, miedo. No sé, puede ser, si es un cuento policíaco, de ternura. Bueno, ambiente, tiempo y lugar donde ocurren los hechos. Y los personajes. Miremos más, ojo, los elementos del cuento: la acción, la atmósfera, el ambiente, tema, personajes, asunto y el narrador. Recuerdan que en clases anteriores hablamos del narrador, que es la persona que narra el cuento, ¿no? Que hablamos de la primera persona, que sí es el protagonista, segunda persona y tercera persona, que es la persona que cuenta la historia, pero que si es tercera persona es una persona que no tiene nada que ver dentro de la historia. Como ya hablamos de todo esto, del cuento, de sus partes y de los elementos del cuento, profe, ¿por qué hablaste así tan rápido del cuento? Primero, porque lo venimos hablando de segundo de primaria. Segundo, porque las partes del cuento y los elementos del cuento son las mismas del texto, de todos los textos narrativos, y esto ya lo hablé en la clase pasada, o sea que ya te lo sabes de memoria. Ahora vamos a hablar de la actividad para hoy, lo que me debes presentar hoy mismo en actividad. Primero, en tu cuaderno vas a escribir la fecha, miércoles 20 de julio. Miércoles 20 de julio, con rojo, bien organizada, buena letra la fecha, la M va mayúscula hasta el renglón blanco. Miércoles 20 de julio, miren que esa miércoles, la primera E lleva tilde. No te me comas las tildes, y si no, nunca vas a aprender dónde llevan las tildes las palabras. Si hacemos nosotras un video, es para que tú sepas dónde llevan tildes y cuál es la ortografía, y si no, no tiene sentido. 2. Vas a escribir el anexo 1. Por favor, sigue los pasos bien concentrados para que puedas entregar tu evidencia adecuadamente. ¿Listo? ¿Cuál es el anexo 1? Como título, el cuento. Profe, ¿debo hacer los dibujos? No, el dibujo no me interesa. Título, el cuento. Es una narración breve o condensada. ¿Qué es condensada? Pues corta. Escrita en prosa, o sea, de lado a lado de la hoja, que trata de un solo tema o asunto, punto y coma, no se te olvide el punto y la coma. Tiene un ambiente y un número limitado de personajes, o sea, un número corto de personajes. Punto y aparte, cuando ya copiaste este anexo 1, vas a escribir el anexo 2. ¿Cuál es el anexo 2? Este mapa conceptual. Vas a poner un título que diga partes del cuento. Luego, inicio, desarrollo y final. Lo vas a hacer los círculos bien redonditos, las palabras bien bonitos. Profe, ¿debo hacer los dibujos? No, no me haga los dibujos no los quiero ver. Quiero ver los circulitos con las palabras adentro y el título, partes del cuento. Profe, ¿debo pintar los círculos? Si quieres, pero si lo pintas no voy a ver las palabras. ¿Listo? Por favor, bien organizado eso. Profe, lo que pasa es que en el cuaderno ferrocarril yo no puedo hacer eso. Pues hazlo en una hoja cuadriculado y lo pegas. Quiero ver bien organizado. Después vas a escribir el anexo 3. ¿Cuál es? Este mapa o este diagrama. Con regla, bien organizado. Profe, yo no lo puedo hacer en un cuaderno ferrocarril. Hazlo en una hoja cuadriculado y luego lo pegas. No, profe, yo sí lo puedo hacer en el cuaderno ferrocarril. Bueno, lo haces. No me vayas a escribir fuera del renglón gris porque no te lo recibo.
¿Listo? Bien organizado porque ustedes ya son niños grandes. No me vayas a entregar nada desorganizado. Por favor, te lo pido. Entrega tus evidencias muy organizados. Ustedes son los que dan el ejemplo. Profe, ¿debo colorear cada cuadrito? No, no hay problema. Solo entrégalo con regla bien organizada. Después de que ya hiciste estos anexos, me vas a inventar un cuento, ojo, de 2 páginas, porque ustedes ya están en capacidad de redactar cuentos de 2 páginas. No me vayas a imprimir nada de internet. Yo no quiero ver cuentos de internet. No. Hoy quiero ver inventos, cuentos donde ustedes sean capaces de crear. Ustedes ya están en capacidad de crear cuentos con las siguientes palabras. Son de 2 páginas. Si están menos de 2 páginas, no se los recibo. Y devuelvo la evidencia. Quiere decir que no trabajaron. ¿Cuáles palabras estas? Niños, amigos, felices, corrían, princesas, dragones, equipos. Recuerden las palabras que unen, ¿listo? Recuerden la ortografía, las tildes. Estas palabras y estas también. Profe, pero ¿le puedo meter más palabras? Claro que sí. Estas y todas las que quieran, ¿listo? La idea es que sea un cuento de 2 palabras. Quiero calificar creación de texto y necesito calificar que tú ya estás en la capacidad de crear texto. Si definitivamente tú no puedes enviar un cuento creado por ti con estas palabras de 2 páginas, tengo que reevaluar que estás en el curso que estás. Porque entonces recoja y vámonos. Después de crear el cuento de 2 páginas con estas palabras y con todas las que tú le quieras meter, de hecho, profe, a mí me salió un cuento de 3 páginas. Quiere decir que sí estás preparado para este curso, porque ya puedes hacer de más de 2 páginas. Después me van a encerrar en el cuento que tú inventaste con color amarillo el inicio, con color azul el nudo y con color rojo el final. Y por último, realizas un dibujo de tu cuento. Recuerda que este trabajo de hoy está listo para el tiempo de hoy. Está preparado para el tiempo de hoy. ¿Vale? Y si no, pues si te gastas un poco más, no importa, porque es tiempo para ti. Si a veces gastamos más tiempo viendo esos videos de Kawaii o YouTube o Face, ¿por qué no vas a gastar más tiempo en ti? Que es tiempo que vamos a aprovechar el día de la prueba con buenos resultados. Bueno, amores, manos a la obra. Bueno, hijitos, por hoy no es más. Recuerden ser muy puntuales y muy responsables con la entrega de evidencias. ¿A dónde? Al correo profe.lina.flores@gmail.com. Chao, chao, bendiciones.